Bienvenidos a este curso de CSS Flexbox. Mi nombre es Héctor Zapata y voy a ser su instructor a lo largo de todo este curso. Antes de comenzar, lo primero que quiero hacer es hablarles un poco de lo que se va a tratar el curso. Vamos a iniciar con teoría, conceptos básicos que son muy importantes para comprender el módulo Flexbox. Posterior a ello, vamos a empezar a crear código CSS y HTML para entender todas las propiedades que Flexbox tiene. Una vez que hemos dominado las propiedades, haremos una serie de ejercicios para poner en práctica lo aprendido. Y como último, integraremos el framework Bootstrap CSS para mostrar cómo se usa Flexbox bajo Bootstrap. Y bien, vamos a comenzar con el siguiente video y bienvenidos a este curso de Flexbox que espero que sea todo lo que ustedes esperan y mucho más. Bienvenidos. Conceptos básicos. ¿Qué es Flexbox? Flexbox es un módulo que tiene como objetivo proporcionar una forma más eficiente de diseñar, alinear y distribuir el espacio entre los elementos en un contenedor, incluso si su tamaño es desconocido. La idea principal de Flexbox es darle al contenedor la capacidad de alterar las dimensiones y el orden de sus elementos, para llenar mejor el espacio disponible. Un contenedor flexible expande sus elementos para llenar el espacio libre disponible o los encoge para evitar que se desborde. Dado que Flexbox es un módulo completo y no una sola propiedad, involucra todo un conjunto de propiedades. Algunos de ellos deben establecerse en el contenedor, mientras que otros deben establecerse en los elementos hijos. Contenedor y elementos. Existen dos figuras importantes en lo que es el concepto Flexbox. Para entender todo esto debemos tener bien en claro qué es un contenedor y cuáles son los elementos. En esta representación podemos ver que nuestro container es la caja que se encuentra en color morado y los elementos son las cajas que se encuentran en color naranja. En este caso, en un código HTML jerárquicamente es igual. Nosotros podemos poner un div y los divs que estén dentro de ese div, por mencionar algún elemento HTML, los divs que estén dentro de ese div vendrían a ser sus elementos y el container va a ser el div principal, el div que encierra a los demás. Parte importante de Flexbox son sus ejes. Siempre hay un eje principal y siempre hay un eje transversal. En este caso vamos a hablar del eje principal, que en esta representación es un eje horizontal y lo denominamos como main axis. Es el eje principal del contenedor. A lo largo de este se colocarán los elementos. El eje principal no siempre debe ser horizontal, también puede ser vertical. Esto dependerá de la propiedad flex direction del contenedor. Cross axis es el eje perpendicular al eje principal, se le denomina eje transversal. Aquí estamos viendo los dos ejes, vemos un flex container y vemos dos flex item. Y bueno, de esta manera terminamos con los conceptos básicos de Flexbox. Nos vemos en el siguiente video. Bien, vamos a continuar con más del curso Flexbox. En este video vamos a hablar de las propiedades Flexbox. Cabe mencionar que hay propiedades que son exclusivas para el contenedor y hay propiedades que son exclusivas para los elementos. En este video vamos a hablar de esas propiedades que son exclusivas para el contenedor. Bien, vamos a hablar de la propiedad display. Define e inicializa que será un contenedor flex y habita el contexto de Flexbox para todos sus elementos hijos. Esta propiedad es la que indica cuando un elemento va a ser Flexbox. Flex direction. Establece el eje principal, definiendo así la dirección en que se colocan los elementos. Flexbox es un concepto de diseño de una sola dirección. Esto lo debemos tener mucho en cuenta para establecer esta propiedad. Debemos pensar en cómo queremos que se comporten los elementos hijos. Esta propiedad de Flex Direction acepta estos valores. Acepta row, row reverse, column y column reverse. Aquí vemos el comportamiento de los valores que acepta la propiedad Flex Direction. Recuerden que esta propiedad lo que hace es establecer cómo se va a comportar el eje principal, nuestro main axis. Entonces, aquí si no establecemos esta propiedad, se va a quedar como row predeterminado de izquierda a derecha y va a ser un main axis de manera horizontal. También existe el valor row reverse, que significa que los elementos se van a acomodar de derecha a izquierda. También existe la propiedad column, que es de arriba hacia abajo, y la propiedad column reverse, que es de abajo hacia arriba. Cuando establecemos la propiedad column, le decimos que nuestro main axis va a ser un eje de manera vertical. Flex wrap.
De manera predeterminada, todos los elementos se acomodan en una sola línea. Con esta propiedad puedes cambiar ese comportamiento y permitir que los elementos se ajusten según sea necesario. Esta propiedad es muy utilizada para los diseños responsivos. Los valores válidos para FlexWrap es NoWrap, Wrap y Wrap Reverse. De manera predeterminada, todos los contenedores tienen un NoWrap en esta propiedad, donde dice que todos los elementos estarán en una sola línea. En el valor Wrap, los elementos se ajustarán a varias líneas de arriba hacia abajo. Y en el valor Wrap Reverse, los elementos se ajustarán a varias líneas de abajo hacia arriba. Esta representación muestra cómo el contenedor tiene un valor de wrap, donde los elementos se están ajustando a varias líneas por el hecho de que ya no caben en ese contenedor y se ajustan. Si esto fuera no wrap, los elementos seguramente desbordarían y quedarían fuera del contenedor. Continuamos con la siguiente propiedad, Justify Content. Esta propiedad define la alineación a lo largo del eje principal. Ayuda a distribuir el espacio libre. Como valores permitidos tenemos Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around y Space Evenly. De manera predeterminada, todos los contenedores tienen Flex Start en esta propiedad, donde los elementos se cargan hacia el inicio del eje principal. Flex End, en cambio, los elementos se cargan hacia el final del eje principal. Cuando tiene el valor de Center, los elementos se centran a lo largo del eje principal. Con estas siguientes propiedades vamos a aprender a distribuir el espacio que quede disponible entre los elementos. Son parecidas pero tienen sus diferencias. Por ejemplo, Space Between, los elementos se distribuyen uniformemente en el eje principal. El primer elemento está al inicio del eje principal y el último al final. El espacio que quede disponible lo reparte uniformemente entre los demás elementos. Space Around distribuye uniformemente los elementos en la línea con el mismo espacio alrededor de ellos. Pero ojo aquí, visualmente los espacios no son iguales, ya que todos los elementos tienen el mismo espacio en ambos lados. En cambio, Space Evenly distribuye los elementos de modo que el espacio entre los elementos y el espacio hasta los bordes, es decir, al inicio y al final del eje, sean exactamente igual. Align Items. Define el comportamiento de los elementos sobre cómo se distribuyen los elementos a lo largo del eje transversal. Debemos pensar en esta propiedad como lo que fuera perpendicular a Justify Content. Como valores permitidos para esta propiedad encontramos Stretch, Flex Start, Flex End y Center. De manera predeterminada, los contenedores tienen el valor Stretch en esta propiedad, donde los elementos se estiran para llenar el contenedor respetando ancho mínimo y ancho máximo. El valor Flex Start coloca los elementos al inicio del eje transversal. Aquí es importante que nos demos cuenta que Align Items trabaja sobre el eje transversal. Es decir, cuando nuestro eje principal es un eje horizontal, Align Items trabaja sobre el eje vertical. Flex End coloca los elementos al extremo del eje transversal, que en este caso vendría siendo abajo de nuestro contenedor. Center, los elementos los coloca en el centro del eje transversal. Bien, la siguiente propiedad es Align Content. Alinea el contenido de un contenedor cuando hay espacio adicional en el eje transversal. Los valores permitidos para esta propiedad es Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around, Space Evenly y Stretch. De manera predeterminada, los contenedores acomodan los elementos en su posición normal, como si no se hubiera establecido ningún valor. Flex Start hace que los elementos se acomoden al inicio del contenedor. Flex End hace que los elementos se acomoden al final del contenedor. Center hace que los elementos se acomoden en el centro del contenedor. Space Between distribuye uniformemente, donde la primera línea de elementos está al inicio del eje, mientras que la última está al final. Space Around y Space Evenly se comportan exactamente igual como las propiedades que habíamos visto anteriormente. Stretch hace que los elementos se estiren para ocupar el espacio restante. Y bien, estas son las propiedades Flexbox que se usan exclusivamente para el contenedor. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a continuar en este video con las propiedades Flexbox para los elementos. La primera propiedad se llama Order. De forma predeterminada, los elementos se distribuyen en el orden que marca nuestro HTML. Sin embargo, esta propiedad puede cambiar el orden en el que aparece en el contenedor. El valor predeterminado de esta propiedad es 0.
FlexRow. Define un elemento la capacidad de crecer si es necesario. Esta propiedad acepta un valor sin unidades que funciona como proporción. Es decir, si todos los elementos se establecen en 1, todos van a crecer por igual. Pero si un elemento se le establece en 2 y el resto en 1, todos crecerán por igual excepto el que tiene 2. Ese crecerá el doble que sus elementos hermanos. Los números negativos para esta propiedad no son válidos. FlexBasis. Define la medida predeterminada para un elemento antes de que el espacio restante sea distribuido. Los valores permitidos para esta propiedad pueden ser una longitud, por ejemplo 20%, puede ser 300 píxeles, etc. Si se establece en 0, el espacio adicional no lo toma en cuenta. Si se establece en auto, que es su manera predeterminada, el espacio adicional se va a distribuir en función de su propiedad FlexRow. FlexShrink. Define un elemento la habilidad de encogerse si es necesario. Los números negativos no son válidos y su default para todos los elementos es 1. AlignSelf. Esta propiedad permite que se anule la alineación especificada por su contenedor y se alinee a sí mismo. Los valores permitidos son auto, que tomaría la del contenedor, FlexStart, FlexEnd, Center y Stretch. ¿Qué hace esta propiedad? Bueno, hace que un elemento se pueda comportar o se pueda alinear diferente a como su contenedor lo indica. Los valores que recibe son los mismos que la propiedad AlignItems y se comporta de la misma manera. Hasta aquí vamos a dejarle con este video. Estas fueron las propiedades Flexbox exclusivas para los elementos. Vamos a continuar con este video. Vamos a ejemplificar todas las propiedades que hemos visto. Vamos a ejemplificarlas con algunas cajas con un poco de texto y vamos a ir viendo cómo es que se comportan. Y vamos a ir viendo cómo es que se usan y cómo es que se comportan. Bien, bueno, esto es nuestro código HTML. Tenemos un título que dice Flexbox. Tenemos un contenedor y tenemos 3 elementos. Actualmente en estilo solamente tenemos la fuente y este código por los momentos se ve así. Aquí vamos a ir viendo todas las propiedades de Flexbox y vamos a ir haciendo ejemplos. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro container que va a ser un display Flexbox. Por lo tanto, hacemos un punto container, display, flex. De esta manera ya cambia el comportamiento. Podemos observar aquí que nuestro container ya acomoda hacia la derecha porque por los valores predeterminados acomoda hacia la derecha y en una manera horizontal los elementos. Y podemos ver los valores predeterminados. Dice flex direction row, flex wrap no wrap, align content normal, justify content normal, align items normal. Para identificar de una mejor manera los elementos vamos a agregarle colores a cada uno de ellos. Al container vamos a ponerle un background color. Bueno, otro que se vea mejor. Ponerle aqua. Y a los elementos vamos a ponerle un border de 1px en black. Esto para observar de una mejor manera cómo se están acomodando y cómo se están distribuyendo los elementos. La primera propiedad que vamos a ejemplificar va a ser flex direction. Recordemos que esta lo único que hace es que establece el eje principal. Esta es una propiedad de contenedor, por lo tanto se tiene que establecer en su contenedor flex direction. Y aquí vemos donde ponemos column, el eje principal cambia y la manera de acomodarlos cambia. Column aparece de arriba hacia abajo, column reverse de abajo hacia arriba, row aparece como estaba de una manera predeterminada, row reverse aparece de derecha a izquierda. La siguiente propiedad que vamos a ejemplificar va a ser flex wrap. Vamos a provocar que los elementos se desborden, estableciéndole un ancho mínimo de 200 px y a su contenedor le vamos a poner un ancho de 500 px. De esta manera, su contenedor es más pequeño que el ancho de sus elementos. Por lo tanto, como de manera predeterminada su contenedor tiene un flex wrap no wrap, es decir, que no haga un salto de línea o que no cambie de línea, por lo tanto así se comportan. Pero si nosotros le ponemos flex wrap en wrap, de esa manera los elementos se acomodan en una segunda línea. La siguiente propiedad a ejemplificar es justify content.
Recordemos que esa propiedad define la alineación a lo largo del eje principal. Vamos a ponerla y vamos a poner un center. De esta manera, el center lo que hace es de que lo acomoda en base al eje principal. ¿Cuál es el eje principal? Es un eje horizontal. Seguimos las propiedades. Recordemos FlexEnd los alinea al final. FlexStart los alinea al inicio. Vamos a verlas despacio. El Space Around, aquí lo vemos. El Space Between los acomoda totalmente al extremo. Suponiendo que, a ver, vamos a hacer esto un poco más grande. Que sea de 900. Ahí es como podemos ver el Space Between. Space Between los acomoda el primero y el último. Los acomoda al inicio del contenedor. Y el espacio que queda lo distribuye. Otra es Space Around, donde aquí estamos observando cómo deja un espacio, digamos que de aquí a aquí es el mismo espacio. Este vendría siendo el doble de este espacio. Y también vemos el Space Evenly, donde deja exactamente todos los espacios, los deja exactamente iguales. Tanto entre ellos como entre los bordes. La siguiente propiedad de ejemplificar va a ser Align Items. Para esto vamos a darle un alto al contenedor de 500 píxeles. Bueno, en mucho vamos a ponerle 200. Align Items por predeterminado tiene su propiedad Stretch, que es como se están comportando actualmente, donde le dice que toma todo el espacio disponible. Pero si nosotros le decimos que los acomode al inicio, Flex Start los acomoda sobre su eje transversal. Flex Start, Flex End, también los puede centrar. O de manera predeterminada los puede poner como Stretch, que es como están. La siguiente propiedad de ejemplificar es Align Content. Para ver cómo funciona Align Content es necesario que los elementos hagan grab. Vamos a hacer esto más pequeño, 500, y ponemos la propiedad Aligned Content. Vemos que alinea el contenido al centro, que alinea el contenido al final, que alinea el contenido al inicio, que hace Space Around, que hace Space Between, Space Evenly. Y bueno, así es como se comporta esta propiedad. Así que vamos a dejar este video. Vamos a continuar en el siguiente video con las propiedades que son exclusivas para los elementos Flex. CSS Flexbox. Y vamos a ver algún ejemplo de cómo usamos todas estas propiedades que ya mencionamos en los videos anteriores. Ok, vamos a hacer este ejemplo donde de entrada tenemos que analizar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo veríamos en un concepto de Flexbox. De entrada vemos un contenedor que vendría siendo toda esta parte. Y veo que tiene en su Flex Direction tiene column, porque aquí va a ser una columna, este va a ser un div, este va a ser otro, todo esto, y este va a ser otro. Después, dentro de este, vamos a hacer ese contenedor, que ese también sea un contenedor, pero ahora en row, donde este va a ser una caja, un elemento y otro elemento. Vamos a hacerlo. Vamos a codificarlo. Y aquí tenemos nuestro contenedor, que vendría siendo el padre de todos. Tenemos una columna, otra columna y otra columna. Estos tienen un título, nada más que es un H1. Dentro de esta columna tenemos tres elementos, que esta columna va a ser también un container, donde tiene un elemento, otro elemento que vendría siendo el texto y otro elemento que vendría siendo el aside 2. Actualmente lo que tenemos se ve así. Entonces vamos a empezar a darle un poquito de forma. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro container que va a ser un elemento flex. Bueno, eso ya lo sabemos que es con la propiedad display. Y ya a partir de aquí ya cambia un poco cómo se comporta. ¿Cómo se está comportando actualmente? Container está comportándose como de manera predeterminada. Dice que su flex va a ser en row, su flex direction, perdón, va a ser en row, en tanto va a acomodar todo de manera horizontal. Y aquí tenemos el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle a nuestro container que nuestro flex direction va a ser column. Y ya los acomoda hacia abajo. Nuestro contenedor, su primer hijo, su segundo y su tercero. Vamos a quitarle al body este margin que tiene aquí.
Vamos a poner y margin 0. Esto para irlo viendo exactamente cómo vaya a quedar. Lo primero que tenemos que hacer es centrar el header. Esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera es de que le decimos, bueno, header tiene dentro de él un H1. Le podemos decir que todos los H1 estén en text align en center. De esa manera se acomoda. Pero si lo queremos hacer si lo queremos centrar con flex, entonces lo que tenemos que hacer es que esa columna la tenemos que convertir en un contenedor flex. Entonces aquí le ponemos display flex y justify content center. De esta manera se acomoda la columna, bueno, el contenido de la columna se acomoda al centro de la misma. Vamos a hacer lo mismo con el pie de página. Y recordemos el display flex. Bueno, aquí lo vamos a hacer con el H1 para que haya de las dos maneras. Text align, center. Ahora, bueno, el header tenía un background color, algo así como red, pero era un red así, parecido. Vamos a ponerle color white. Y el footer tenía un color amarillo. Vamos a ponerle, ese está bien. Bueno, para ahora lo que tenemos que hacer es acomodar la columna de contenido como venían en la imagen, que la site estaba al lado izquierdo, luego en el centro y luego a la derecha estaba el otro site. El contenido y el texto estaba en el centro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle a este contenido que él también va a ser un contenedor. Entonces le decimos display flex. Y se dan cuenta, ya lo acomoda los acomoda de tal manera en una manera horizontal sobre el eje principal predeterminado, que es el horizontal. Entonces está el aside, el texto y el otro side. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que a esos asides les vamos a poner un ancho mínimo. Un ancho mínimo de, no sé, vamos a ponerle 200 px. ¿Ok? 200 píxeles. Y bueno, este aside, bueno, vamos a poner que bueno, vamos a poner los dos iguales, que sean background color en ese color. Y el del centro tenía era como un cian. Ok, entonces vamos a tratar de acomodar, por ejemplo, la palabra site, la vamos a centrar sobre todo centrar tanto en el eje transversal como en el eje principal. Y eso lo hacemos igual. Vamos a decirle tú vas a hacer display flex, justify content en center, align items en center. De esa manera se acomoda y se centra. En el texto, bueno, pues nada más a ese texto lo que vamos a hacer es de que le vamos a agregar un poquito de margin, 10 px. Ok, bueno, vamos a ponerle mejor un padding de 10 px. 20. Y bueno, así es como pudimos hacer este ejemplo. Se dan cuenta, es bastante parecido. Bueno, los asides van acomodados arriba, o aquí los decidimos acomodar al centro para que también vean lo fácil que es centrar con Flexbox. Bueno, con mi experiencia con CSS, para mí se me hacía muy complicado centrar en vertical y centrar en horizontal un elemento. Con Flexbox, pues la verdad es que es bastante fácil. Ustedes lo pudieron ver con el aside. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. El siguiente video vamos a hacer algunas adecuaciones sobre esta misma plantilla para ver cómo es que se comportaría en un entorno responsivo. Ok, bienvenidos nuevamente. Lo que vamos a hacer en este video, vamos a tratar de incluir un menú en lo que viene siendo nuestro header, donde el logo y el inicio estén cargados a la izquierda y las demás opciones estén cargadas a la derecha. También vamos a ver los saltos responsivos o cómo se comportarían de una manera responsiva, haciendo esto un poco más pequeño y que todo siga funcionando.
Lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestra columna de header. Aquí yo agregué 2 UL, que son listas, con elementos, este que tiene la clase de logo, este sería un inicio, y sus 4 elementos a la derecha. Lo primero que yo voy a hacer va a ser a las UL, le voy a quitar ese lifestyle y le voy a quitar el margin y el padding que ellos tienen. Okay. En segundo, lo que tengo que hacer es de que, bueno, que por ejemplo aquí column header está centrando. Esto lo voy a quitar. Entonces, de esta manera ya tenemos las 2 columnas, el left, right. ¿Sí? Lo que voy a hacer es de que a estas columnas left, right les voy a dar un flex basis. Recuerden que eso podía ser una longitud y le voy a decir que su flex basis va a ser igual al 50%. Entonces ya tenemos esas 2 columnas. Ya tenemos nuestro left y nuestro right. Lo que tenemos que hacer es que esto cargarlo a la derecha. Entonces le vamos a decir a esta UL que va a ser un display flex. Para esa manera hacerlo un contenedor. Ya lo acomoda en un row. Pero bueno, también tenemos que acomodarlo hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a hacer justify content, flex center. Lo acomoda hacia la derecha. A los LI les voy a agregar un border para identificarlos un poquito mejor. X solid black. Ok. Ahí están los LI de la lista. Aquí en el contenedor también voy a poner align items. Los voy a poner en el centro. Y bueno, acá de LI también de right solamente. Les voy a agregar un poco de margen para que no queden tan pegados. Y es PX. Y bueno, ahí está. Digamos que aquí ya está listo. Ahora lo que tenemos es acomodarla de este lado. Nos vamos a left y le decimos también que left va a ser un display flex. Aquí tenemos que de alguna manera ejemplificar cómo vendría siendo un logo. Yo quiero que el logo abarque pues la gran parte de esta columna y el inicio pues un poco, no tanto. Entonces yo al logo le voy a poner que su mínimo vaya a ser 300 px y el inicio va a quedar exactamente igual. Aquí tendríamos que hacer exactamente lo que hicimos acá, un justify content, no, perdón, una line porque queremos entrar y ya. Así es como quedaría nuestro menú, por decirlo así, donde nuestro logo está cargado a la izquierda, un botón de inicio y acá hay otra opción de botones hacia la derecha. ¿Cómo se comportaría en un entorno responsivo? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo de qué es lo que pasa. Aquí ya se hizo el desorden y pues ya no se ve nada bien, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a igual a tratar de emular saltos, por ejemplo, aquí por cerca de la 1024, que podríamos bien poner un salto donde le decimos a esta columna y le decimos, oye, pues tú puedes hacer grab. Entonces, haz grab en este momento. Y le tenemos que decir, porque bueno, le podemos decir que hace grab, pero como tiene un basis de 50%, nunca lo va a hacer. Entonces, en este momento le podemos decir que estos van a ser del 100% y así es como haría el grab. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me faltó ponerle un margin a esto para que se vean exactamente igual. Left margin X. Ok. Entonces, ahora digamos que a partir de este momento yo quiero ver esto centrado, esto aquí en el centro. O bueno, vamos a poner un poquito más interesante, que esto el logo esté cargado a la izquierda, inicio a la derecha, y que ventas, proveedores y todo esto agarre exactamente todo su espacio, distribuyendo el espacio disponible, pero que se vea todo uniforme, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es lo de left. Vamos
vamos a acomodar este a la izquierda, este a la derecha y este distribuido uniformemente. Bien, aquí pongan pausa al video y traten de hacerlo ustedes. Ahorita que terminen, regresan y lo hacemos todos en conjunto. Bien, espero hayan podido hacerlo. Ahora voy a hacerlo yo. Y bueno, es importante también saber las diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? Ojalá que la manera que yo lo estoy haciendo sea diferente a la de ustedes, para que ustedes también vayan enriqueciendo cómo es que Flexbox trabaja. Vamos a avanzar. Aquí dijimos que esto lo íbamos a cargar a la izquierda, esto a la derecha. Para mí, lo que yo tendría que hacer es, en primera, solamente llamar a la propiedad justify content y decirles que space between. De esa manera tenemos las partes, una a la izquierda y otra a la derecha. Ahora vamos a pasar con la otra columna, que teníamos que tener todos los elementos acomodados aquí distribuidos uniformemente. En primera, esto no lo mencioné, pero pues lo voy a hacer aquí. Yo le voy a decir que el flex basis de todos sus elementos va a ser de, no sé, 200 px, no es mucho. Bueno, aquí ya se acomodó, pero no es la idea. La idea es de, por ejemplo, 50, 100. Ok, de 100 px y que su texto va a ser centrado. De esa manera ya están todos iguales, entonces lo que yo tendría que hacerle, esto nada más es para que se vea un poco mejor. Aquí también en Justify Content, lo que tengo que hacerle es que decirle que haga un space, pero evenly. Bueno, este puede ser space evenly, puede ser space between, space around, cualquiera de estos. De esa manera se va a seguir comportando digamos, de alguna manera se va a seguir comportando igual. ¿Y qué pasará después cuando lleguemos a que se desborde otra vez? Por ejemplo, aquí, mira, cerrar sesión, ya se pasó otra vez. Entonces, aquí en este momento, yo agregaría otro salto. Y aquí va otro ejercicio para ustedes. Vamos a poner el logo al principio, pero que ahora que todo va a abarcar el 100%. El logo va a abarcar el 100%, inicio va a abarcar el 100%, ventas, proveedores, perfil, cerrar sesión van a abarcar el 100%. Igual, pongan pausa el video, traten de hacerlo y ahorita regresan. Ok, nuevamente espero que lo hayan podido hacer y vamos a hacerlo nosotros aquí. Lo que tendría yo que hacer es que left, que tiene un flex direction en row, yo lo voy a poner en flex direction column, que ya vemos cómo se comporta. Al logo le voy a quitar ese min width para que pueda crecer y entonces en este momento, bueno, a right voy a hacer exactamente lo mismo. Right, voy a poner flex direction column. Y, por ejemplo, a esta columna que en su align items tiene center, yo le voy a poner que sea, bueno, un stretch, que es su manera predeterminada. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo porque se está centrando y tiene que estar en stretch. ¿Ok? Aquí ya es como se comportan. Y si se dan cuenta, bueno, pues todo sigue haciéndose más pequeño, ya nada se desborda. Aquí tendría que, bueno, ponerle un text align center. El inicio también. Se lo voy a poner a todos. Bueno, aquí en esta parte se está viendo así porque aquí ya le cambiamos el column y el flex basis ahora se comporta hacia arriba, entonces, o bueno, sobre el traje del eje transversal. Le quitamos el flex basis y ya es como se acomodan. Esto, por ejemplo, tiene margen hacia arriba, por eso es que se está comportando así. Este también tiene un margin que digamos que se lo quito, le quito el margin acá a todos estos y ya, de esa manera ahí queda. Quedan todos exactamente igual. Digamos que quedan todos exactamente igual y bueno, así es como se vería ya al final. Esto, pues, digo viendo ya es una resolución muy pequeña, 227. Si hubiera un dispositivo así, pues bueno, que ahorita ya es a lo mejor un poco difícil de encontrar, pero así es como se comportaría. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar con este video y bueno, continuamos con el siguiente video.
continuar con el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es tratar de hacer lo que ya teníamos, pero ahora con la integración del framework Bootstrap. En código, ¿cuáles fueron los cambios? Bueno, pues primeramente agregué en su versión CDN el Bootstrap, la hoja de estilo de Bootstrap, quité la que nosotros teníamos, puse una nueva, la cual solamente tiene pues algunas cosas para ya no repetir, ¿no? O sea, los colores, lo que le quitamos a la UL, lo que le quitamos al body. Y cambié esta clase por contenedor, porque container es una clase reservada de Bootstrap. Entonces, todo lo demás lo dejé exactamente igual. Y pues bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es ver la documentación de Bootstrap. Bootstrap en su versión 4.0 incluye un módulo que se llama Flex, donde pues nos dice que podemos usar como clases todas las bondades o todas las propiedades que Flexbox nos da. En este caso, nos dice que, por ejemplo, para hacer un elemento flex, solamente hay que agregar la clase de-medio flex. Por ejemplo, para la dirección, que es algo que, por ejemplo, que nosotros usamos comúnmente, por ejemplo, aquí en FlexRow, solamente tendríamos que hacer FlexRow o llamar FlexRow reverse. Para un column ponemos la clase FlexColumn o FlexColumn reverse. Para el Justify Content es exactamente igual, nos da las variaciones y nos da los ejemplos de cómo se comportaría. Aquí exactamente viene todo esto, el grab, el order, el link content. Entonces vamos a ir viendo y consultando conforme lo vayamos haciendo, vamos a ir consultando esta documentación. Lo primero que tenemos que hacer es el contenedor hacerlo flex. Entonces eso, según Bootstrap, es haciendo uso de esta clase de-medio flex. Y bueno, se comporta como esperamos, se acomoda en un row, pero le tenemos que decir que esto debe ser una columna. ¿Cómo es eso? Bueno, con la dirección en column. Y aquí dice que se usa con flex column. Entonces vamos a agregarle esa clase. Y bueno, ya se acomoda en columnas. Aquí está la primera columna, la segunda y la tercera. Vamos ahora sí con el menú. El menú, recordemos que son 2 columnas. Aquí lo que tenemos que hacer, bueno, en el column header lo que tenemos que hacer pues es que primero tenemos que hacerlo flex. Ya lo hicimos flex. Y bueno, ya está acomodado. Lo que sigue tenemos que ponerle el basis. Yo la verdad aquí no encontré, por lo menos en esta documentación no encontré cómo establecer un basis. Pero pues por eso se lo vamos a definir aquí. Tanto para left como para right. El flex basis va a ser de 50%. Ok, ahí están nuestras 2 columnas. Vamos a agregarle a los LI un border para irlos viendo. Solid black. Y vamos a agregarle un padding de 10 px. Ok, ahí los tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es cargar el logo hacia la izquierda, el inicio a un ladito de él y todos estos cargados hacia la derecha. Y bueno, hacemos este elemento, lo hacemos flex con t-medio flex. Y ahí es como se acomoda ya en row. Este también lo tenemos que hacer flex. Está en columna, t-medio flex. Y bueno, ya se acomoda. Lo que sigue ahora tenemos que, bueno, esto ya está acomodado a la izquierda. El logo sí tenemos que darle su mínimo de ancho que le dimos en el ejemplo anterior, que era de 300 px. Y en este, bueno, lo tenemos que hacer a la derecha. ¿Cómo dice que lo tenemos que hacer a la derecha? Bueno, pues justify content en end. Entonces, esa clase se la escribimos aquí. Justify content end. Y bueno, ya terminamos con el menú, ya está acomodado. Igual aquí, pues, vamos a continuar con la site y el texto. Esa es una columna, la columna que sigue. Entonces aquí de entrada tenemos que hacerlo flex también. Lo hacemos de -medio flex. A los aside les vamos a poner un main width de 200 px. Creo que si era 200. Bueno, 300 px. Y al texto vamos a ponerle su padding de 30 px.
¿ok? Vamos a centrar el aside como lo teníamos allá. El aside para centrarlo, bueno, pues primero tenemos que decirle que es un deflex, las clases de Bootstrap, y le decimos justify content center y align items center. Ok, ya se centra. Y estas mismas clases van a aplicar para el otro. Para el footer, bueno, pues lo que tenemos que hacer para el pie de página, pues solamente tendríamos que agregarle que el text align es en center y bueno, así es como queda. Así es como dejamos el mismo, si se dan cuenta, en cuestión de CSS es mucho menos que lo que hicimos la primera ocasión. Esto, bueno, pues tiene que estar, pero es mucho menos código CSS lo que hicimos. Lo único que cambió, bueno, lo que cambió fue que empezamos a agregar muchas clases aquí. Vamos a dejarlos aquí con este video y en el siguiente video vamos a hacer lo mismo que hicimos emulando saltos, pero igual con Bootstrap. Bienvenidos. Continuamos con este ejemplo. Vamos a provocar que se empiecen a hacer grab los elementos y vamos a ir viendo cómo es que se hace con el framework Bootstrap, usando clases directamente sobre los elementos. Lo primero que tendríamos que hacer, bueno, es hacerle grab a estas secciones. Vamos a hacer, vamos a trabajar en esta columna en medio por el momento. En esta. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que cambiarle la dirección, porque ahora ya no va a ser un row, va a ser una columna que nos dice aquí que la dirección se cambia si le ponemos flex column. Entonces vamos a ponerle aquí a esta flex column. ¿Ok? Ya cambió y ya está como la queremos tener. Si hacemos esto un poco más pequeño, bueno, lo de arriba se desborda por el momento, pero lo de los aside está igual. ¿Cómo quedamos? Que primero era texto y luego aside. Bueno, para eso tenemos que usar el order. Aquí no, el order nos dice que tenemos que usar order guión medio y bueno, lo que sigue al guión medio sería el número de order, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que al primer elemento, a este, vamos a ponerle order 2. Este va a ser nuestro order 1. Podemos dejarlo así, pero más vale establecerlo. Order 1. Y este va a ser nuestro order 2 también. Ok. Ya está el orden de estos elementos y así va a estar hasta dimensiones más pequeñas. Ahora vamos a continuar con el menú. El menú, de igual manera, tenemos que cambiarlo a columna porque así no nos funciona. Digamos que a partir de este momento quiero cambiarlo a columna, entonces hacemos el flex column. Ya cambia el flex column. Tenemos que decirle que ahora su basis va a ser del 100%. Ya está el 100%. Y también tenemos que decirle que será permitido el wrap. Para eso nos indica aquí que tenemos que agregar nada más flex. Me imagino que sí, flex wrap. Entonces, a esta, flex column, flex wrap. Ok, ya las tenemos. Y bueno, vamos a continuar con esto que quedamos que iba a ser uno cargado a la izquierda y otro cargado a la derecha. Pues tendríamos que usar lo que sería nuestro justify content en su versión justify content between. Vamos a ponérselo, vamos a ponerle esa clase. Aquí no está funcionando. Oh, perdón, no es aquí, es acá. Bueno, y así lo ponemos. Y justify content ya se acomoda como nosotros queremos.
Ahora vamos a continuar con los botones. Recordemos que a los LIs de esta lista le pusimos un ancho predeterminado. Entonces vamos a hacerle, bueno, tanto no, full right, LI, un ancho de 100px más. A ver, ¿de cuánto que se acomode? Vamos a dejarlo en 130. Y pues bueno, tenemos que hacer quitarle justify content, pero es la misma propiedad que queremos modificar. Entonces vamos a ponerle evenly. Supongo que es evenly. Sí, evenly funciona. Ahorita también la que puede ser, la que podemos usar, que sería between, que también se acomoda muy bien. Vamos a seguir haciendo los saltos y digamos que a partir de este momento que ya se empieza a hacer un desborde, queremos cambiar que todo ocupe el 100%. Entonces, ahora si nos regresamos otra vez al principio, al logo le quitamos ese min width, le quitamos el justify content between. Aquí le vamos a poner que, bueno, que todos los, vamos a ponerlo así, que todos los UL, LI van a tener el flex basis del 100%. Entonces aquí lo que le faltaría al flex sería que le permita el wrap. Ya lo tenemos en wrap y aquí también tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Quitamos esto y le ponemos que permite el wrap. Ok. Y así es como queda. Así es como queda. Bueno, y aquí nada más centramos y así es como queda exactamente el mismo ejemplo, pero con el framework de Bootstrap. Seguimos haciendo hincapié en que es mucho menos el código que hacemos en ejemplo en CSS usando un framework. Si se dan cuenta, es muy poco código, pero sí, pues son más clases, ¿no? Las que tenemos que aprendernos y tenemos que entender cómo es que Bootstrap establece todas esas propiedades. Entonces, bueno, pues continuamos por favor con el siguiente video. Y bueno, de esta manera damos por terminado el curso CSS Flexbox. Espero les haya sido de provecho, que les haya servido. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Les dejo mi Twitter, @EDYYZapata. Mándenme un mensaje si tienen alguna duda o algo que los pueda apoyar. Estamos a órdenes.